solamente porque da una solución expedita, rápida, para que este 2023 nos vayamos todos, sino porque además no hay ningún atisbo de gestión frente al rumbo que el país. El presidente Castillo cumplió con sus propuestas, con sus promesas durante la campaña, con ninguna. ¿Qué obra ha realizado en ese año y medio? Ninguna. Solo ha robado a los 33 millones de peruanos. ¿Cómo podemos tener en nuestro pleno a un congresista que en ejercicio de sus funciones ha dicho a nivel nacional que las protestas pacíficas no generan ningún resultado, que la gente debe morir en las marchas? Aterrice, congresista Sigri Bazán, y respete la vida de los peruanos y respete la Constitución. Que así no le guste, porque nuestra Constitución avala solo las manifestaciones pacíficas. De lo contrario, lárguese del país, váyase a Venezuela, váyase a Cuba, que seguramente ahí va a ser bien recibida. Esta discoteca o juerga, porque la verdad no está interpretando el contexto en el cual están cierto vertidas las distintas aseveraciones que todos nosotros hacemos libremente en los medios de comunicación, y entiendo que en esos momentos se irrite. Pero señora presidenta, aquí lo claro es que si ella cree... Solamente para decirle a la congresista Bazán que cuando tenía su ministerio ahí sí estaba bien calladita, y donde usted hacía política, hacía en Miami, en la India. Diríjase a la mesa, congresista. La congresista Roselia Amurús, Avanza País, y Sigrid Bazán, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, se enfrascaron en una discusión durante el pleno de este miércoles, cuando se debatía el texto sustitutorio para las elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. En primer lugar, Amurús cuestionó a Bazán por respaldar las manifestaciones en Lima y distintas regiones del país donde se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevos comicios. En respuesta, Sigrid Bazán recordó aquella vez que Roselia Amurús celebró su cumpleaños en una reunión en la que no se respetaron las medidas sanitarias contra el COVID-19 en agosto del 2021. Gracias, congresista. Tiene el turno la congresista Sigrid Bazán, por 2 minutos. Gracias, presidenta, y por su intermedio al resto de la representación nacional. Creo que es momento de ser claros con la población, porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer pleno que estamos discutiendo esto. Y creo que de no haber consensos en el Congreso, como ya varios congresistas lo han dicho, está clara que la solución es que la señora Dina Boluarte renuncie. No solamente porque da una solución expedita, rápida, para que este 2023 nos vayamos todos, sino porque además no hay ningún atisbo de gestión frente al rumbo que el país ahora ha perdido. Y además, lamentablemente sabemos que hay poca o ninguna voluntad de que esta señora quiera renunciar. En ese sentido, sí consideramos que también hay algunos congresistas que tampoco quisieran dar un paso al costado, porque disculparán, y por su intermedio, señora presidenta, al resto de los congresistas, esto de las grandes reformas suena cada vez menos creíble. Y es menos creíble cuando se nos plantea una propuesta que de alguna manera desliza la posibilidad de que exista la reelección, algo sobre lo cual ya se ha consultado al pueblo y el pueblo le ha dicho que no. Además, incluso si no fuera por el tema de la reelección, ¿qué vamos a hacer sino generar más inestabilidad con un presidente y un Congreso que solamente tenga 2 años en fusión? ¿Realmente ese va a ser el Congreso que haga las supuestas grandes reformas? Lo dudo, señora presidenta. En segundo lugar, si la señora Dina Boluarte no renuncia, ya hay firmada y circulando una moción de vacancia. Yo pediría a los congresistas, y he escuchado a algunos en medios de comunicación que dicen que si no hay consenso en el Congreso, la vacancia es otra alternativa, invitarlos a que si hay tanta voluntad de irnos ya este año 2023, pues firmen también la moción de vacancia y podamos, como ya se ha hecho en alguna oportunidad, por no decir en más de una oportunidad, aprobar ese camino que el Congreso bien está facultado a hacer. Y finalmente, señora presidenta, tengo en mis manos el texto sustitutorio que ya ha planteado mi bancada en alguna oportunidad. Nosotros presentamos un proyecto de ley para irnos en 2023 y ese texto sustitutorio incluye también una hacía política, hacía en Miami, en la India. Diríjase a la mesa, congresista. La congresista Roselia Amurús, Avanza País, y Sigrid Bazán, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, se enfrascaron en una discusión durante el pleno de este miércoles, cuando se debatía el texto sustitutorio para las elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. En primer lugar, Amurús cuestionó a Bazán por respaldar las manifestaciones en Lima y distintas regiones del país donde se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y la convocatoria a nuevos comicios.
En respuesta, Sigrid Bazán recordó aquella vez que Roselia Muruz celebró su cumpleaños en una reunión en la que no se respetaron las medidas sanitarias contra el COVID-19 en agosto del 2021. Gracias, congresista. Tiene el turno la congresista Sigrid Bazán, por 2 minutos. Gracias, presidenta, y por su intermedio al resto de la representación nacional. Creo que es momento de ser claros con la población, porque no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer pleno que estamos discutiendo esto. Y creo que de no haber consensos en el Congreso, como ya varios congresistas lo han dicho, está clara que la solución es que la señora Dina Boluarte renuncie. No solamente porque da una solución expedita, rápida, para que este 2023 nos vayamos todos, sino porque además no hay ningún atisbo de gestión frente al rumbo que el país ahora ha perdido. Y además, lamentablemente sabemos que hay poca o ninguna voluntad de que esta señora quiera renunciar. En ese sentido, sí consideramos que también hay algunos congresistas que tampoco quisieran dar un paso al costado, porque disculparán, y por su intermedio, señora presidenta, al resto de los congresistas, esto de las grandes reformas suena cada vez menos creíble. Y es menos creíble cuando se nos plantea una propuesta que de alguna manera desliza la posibilidad de que exista la reelección, algo sobre lo cual ya se ha consultado al pueblo y el pueblo le ha dicho que no. Además, incluso si no fuera por el tema de la reelección, ¿qué vamos a hacer si no generar más inestabilidad con un presidente y un Congreso que solamente tenga 2 años en fusión? ¿Realmente ese va a ser el Congreso que haga las supuestas grandes reformas? Lo dudo, señora presidenta. En segundo lugar, si la señora Dina Boluarte no renuncia, ya hay firmada y circulando una moción de vacancia. Yo pediría a los congresistas, y he escuchado a algunos en medios de comunicación que dicen que si no hay consenso en el Congreso, la vacancia es otra alternativa, invitarlos a que si hay tanta voluntad de irnos ya este año 2023, pues firmen también la moción de vacancia y podamos, como ya se ha hecho en alguna oportunidad, por no decir en más de una oportunidad, aprobar ese camino que el Congreso bien está facultado a hacer. Y finalmente, señora presidenta, tengo en mis manos el texto sustitutorio que ya ha planteado mi bancada en alguna oportunidad. Nosotros presentamos un proyecto de ley para irnos en 2023 y ese texto sustitutorio incluye también una cuarta disposición para una asamblea constituyente que se haga en consulta democrática. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le toca el turno a la congresista Roselia Muruz por 5 minutos. Adelante, congresista. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Colegas congresistas, nos ha tocado asumir la representación nacional en medio de un caos, en medio de la peor crisis que hemos podido asumir como país. Arrastrando vidas inocentes, ¿por culpa de quién? Por el señor Pedro Castillo, de la mano del mayor azusador Aníbal Torres, secundado con sus secuaces como la señora Betsy Chávez. Son aquellos quienes en lugar de gobernar cuando han tenido la oportunidad durante año y medio, se han dedicado a sembrar odio en la población, a dividir a la población, abusando de las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro país. Por su intermedio, presidente, hago un llamado de reflexión a la población que realmente está haciendo manifestaciones pacíficas, no a los criminales. Y les hago la pregunta, ¿el expresidente Castillo cumplió con sus propuestas, con sus promesas durante la campaña? Con ninguna. ¿Qué obra ha realizado en ese año y medio? Ninguna. Solo ha robado a los 33 millones de peruanos, llenándose los bolsillos de él, de sus familiares y sus allegados. En las turbas no existe ninguna agenda social. Mientras el país se sigue quedando sin agua potable, sin alimentos, sin combustible, sin empleo, las turbas cuentan con movilidad, con alimentación, con víveres, con alojamiento. ¿Quiénes lo financian? El narcoterrorismo, la minería ilegal y los países vecinos que con presidentes izquierdistas radicales meten sus narices en políticas internas. Pero en beneficio de nosotros, no. Por sus intereses ideológicos y económicos. ¿Cómo podemos tener en nuestro pleno a un congresista que en ejercicio de sus funciones ha dicho a nivel nacional que las protestas pacíficas no generan ningún resultado, que la gente debe morir en las marchas? Aterrice, congresista Sigrid Bazán, y respete la vida de los peruanos y respete la Constitución. Que así no le guste, porque nuestra Constitución avala solo las manifestaciones pacíficas.
pacíficas. De lo contrario, lárguese del país, váyase a Venezuela, váyase a Cuba, que seguramente ahí va a ser bien recibida. Señor presidente, por todos estos hechos, les pregunto a todos mis colegas congresistas si sinceramente creen que un adelanto de elecciones al 2023, al batallazo, con 0 reformas políticas y al sistema electoral, van a calmar la violencia criminal que estamos viviendo en las calles, cuando ya sabemos que su agenda política, ¿cuál es? La renuncia de la presidenta, la renuncia de la mesa directiva, la asamblea constituyente, el cierre del Congreso, hasta la liberación de Pedro Castillo. Eso jamás va a tener una tregua, y si no respetan esta Constitución, mucho menos una nueva gestión nos va a dar la garantía que en estas condiciones vayan a respetarla. Lo mínimo que debemos garantizarle a la población es que se haga de manera responsable, con reformas mínimas que impidan que venga un nuevo Pedro Castillo y regalarle al país a la izquierda radical y destructiva. Por otro lado, señora presidenta, por su intermedio, al señor presidente de la Comisión de Constitución, manifiesta la necesidad de reconsiderar el adelanto de elecciones al 2023, habiendo un consenso con votos para un adelanto al 2024, poniendo hoy en foja cero no solamente al Parlamento, sino al país. Es importante recordar que el 62% de peruanos exige adelanto de elecciones con reformas electorales y políticas. Concuerdo que no existe voluntad política para contar con reformas, pero eso también depende de la priorización que le dé la Comisión de Constitución. Por ejemplo, con la finalidad de garantizar transparencia y generar confianza a la población en la siguiente elección, propuse el proyecto de ley 3889 de reforma constitucional que recorta por única vez el mandato de los titulares de los órganos del sistema electoral, dado que existe un problema de legitimidad de origen que nos obliga a contar con un nuevo jefe del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, incluso de la RINEC, en donde ellos consintieron contra la ley a un candidato como Pedro Castillo, que hoy continúa destruyendo nuestro país. Por ello me extraña que la Comisión de Constitución haya acumulado mi proyecto de ley con otros proyectos que no tienen absolutamente nada que ver, y pido aquí que se desacumule mi proyecto de ley. Necesitamos que los peruanos cuenten con la garantía de un proceso electoral limpio, donde el principio de neutralidad sea el eje fundamental para tener buenas autoridades y un buen gobierno. Así como esta, existen otras reformas mínimas ya presentadas ante la Comisión de Constitución que son necesarias para evitar que nuestro hermoso país sea masacrado por la izquierda radical y destructiva. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Bazán por alusión. Adelante, congresista, tiene usted 1 minuto para eso. Gracias, presidenta. Y la verdad no me queda claro cómo la señora Muruz va a tener en sus manos evitar que llegue otro Pedro Castillo, porque evitar que llegue otro Pedro Castillo es mellar las instituciones democráticas que dieron al señor Pedro Castillo como ganador, con el voto en contra de algunos, con el voto a favor de otros. Así que si la señora Muruz está deslizando destruir nuestra democracia, bueno, creo que aquí la que está faltando el respeto a las instituciones son ellas. En segundo lugar, señora presidenta, yo no sé si la señora Muruz ve las entrevistas desde alguna fiesta, discoteca o juerga, porque la verdad no está interpretando el contexto en el cual están cierto vertidas las distintas aseveraciones que todos nosotros hacemos libremente en los medios de comunicación, y entiendo que en estos momentos se irrite. Pero señora presidenta, aquí lo claro es que si ella cree, y otros colegas, de que esto se va a solucionar quedándonos más tiempo hasta el 2026, creo que está completamente equivocada. Y no lo dice un grupo violentista, lo dice la ciudadanía, lo dicen las encuestas, lo dicen los analistas académicos, políticos, y creo que si tuviera un poco más de capacidad de escuchar y de análisis lo entendería. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Congresista Muruz, le voy a pedir un favor. Ambas se han expresado y se han mencionado y nadie ha pedido el retiro de la palabra, le he dado la palabra por alusión. Yo le pido por favor que lo dejemos ahí, por favor. Si usted considera que le han aludido, le doy la palabra, por favor, 30 segundos. 30 segundos, congresista, ¿está bien? Gracias. Solamente para decirle a la congresista Bazán que cuando tenían su ministerio ahí sí estaba bien calladita, y donde usted hacía política, hacía en Miami, en la India. Congresista, diríjase a la mesa. Congresista. Sí, por favor. Señores congresistas, le voy a pedir por favor que se pongan a la altura. Ambas están pidiendo que todo se lleve bien. Les pido que se sienten, señora congresista Muruz, congresista Bazán. Se acabó. Adelante el congresista Hamlet Echeverría por 3 minutos.
Tensión, las congresistas no se guardaron nada y se lanzaron fuerte. ¿Quién crees que tenía razón en todo esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.